Amigas y amigos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Balance Legislativo. En esta ocasión conoceremos acerca del trabajo desarrollado hasta lo que va de este periodo al interior de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Nos acompaña ya su presidente, el asambleísta Pavel Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Belkis, un saludo, siempre un gusto conversar con usted y sobre todo con la ciudadanía. Pavel, queremos invitarlo a usted y también a quienes nos sintonizan a revisar el siguiente reportaje en donde damos cuenta de quiénes son los integrantes de esta comisión legislativa para el actual periodo. La Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control está presidida por el asambleísta Pavel Muñoz de Alianza País. El vicepresidente es el legislador Mariano Zambrano del movimiento Alianza País Unidad Primero. Sus integrantes son: de Alianza País, Esteban Melo, Soledad Buendía y Viviana Bonilla. Carlos Berban es de Alianza País Unidad Primero. Juan Lloret de Alianza País, Partido Socialista Ecuatoriano. Franco Romero, Mae Montaño y María Gabriela Larreategui pertenecen al movimiento Creo. Vilma Andrade del Partido Izquierda Democrática y Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Bien, asambleísta, una primera mirada de lo que ha sido la gestión cumplida hasta el momento. Belkis, hemos tenido que tratar los temas que quedaron pendientes de la legislatura anterior. Como usted sabe, digamos, al final el proceso de legislación no se acaba cuando el periodo legislativo termina. Hay leyes que están en primer debate, hay leyes que deben pasar a segundo debate, hay leyes que fueron presentadas y no hubo el tiempo para tratarlas. Así que lo que hicimos en un primer momento es limpiar, si se quiere, a la comisión de los temas pendientes. Esto significó que demos tratamiento y sugiramos el archivo de al menos unos 3 proyectos que estaban previstos. Una modificación al Código de Finanzas, una modificación al Código del Código Monetario Financiero, una incorporación en la Ley de Minería de que toda actividad extractiva que genere enfermedades catastróficas tenga la obligación de ser reparada. Eso nosotros evidentemente no lo hemos archivado, más bien sugerimos al CAL que ese mismo proyecto sea enviado a la Comisión de Salud, porque hoy que se está tratando el Código Orgánico de Salud sería pertinente tratarlo ahí. Lo segundo fue trabajar la aprobación de la reforma presupuestaria del año 2016, de la ejecución presupuestaria del año 2016. Recuerde, Belkis y ciudadanía, que esta comisión, a diferencia de todas las otras que tenemos en la Asamblea Nacional, tiene obligatoriamente que tratar 2 cosas: la aprobación del presupuesto general del Estado, y esto significa también su evaluación, su seguimiento y la aprobación de la ejecución. Y una cosa que también le da particularidad a esta comisión son los temas tributarios. Cuando hay una materia tributaria que solamente tiene facultad de hacerlo el presidente de la República, emite un proyecto de ley, este viene a la comisión, esa ley puede ser económica urgente, lo cual le da a la Asamblea 30 días para tratamiento, o puede ser de trámite normal, pero exclusivamente viene a esta comisión. Así que hicimos la aprobación de la ejecución del presupuesto del año 2016. ¿Qué elementos dejó justamente esa evaluación que se hizo respecto de la ejecución? Que se ejecutaba el presupuesto según las normas constitucionales y legales, algunas de ellas. La gente debe saber y entender que la ley establece que todo ingreso permanente del Estado ecuatoriano, cuando hablo de ingreso permanente estoy hablando, por ejemplo, el que proviene de los impuestos, financia el gasto permanente, y el gasto permanente, por ejemplo, es el pago a los médicos, el pago a los profesores. En cambio, que los ingresos que no son permanentes, por ejemplo, los ingresos petroleros, ¿por qué no son permanentes? Porque hoy el precio puede estar a 30, mañana puede estar a 50, ¿cierto? 100, fluctúa efectivamente, y entonces son ingresos que no son permanentes. Estos financian los egresos no permanentes del Estado, que generalmente son o casi siempre son inversión pública. Así que esa regla legal se ha cumplido. La disposición de que las preasignaciones a salud, a educación, a universidades y a gobiernos autónomos descentralizados sean hechas. La obligación también de que no se supere el 40% de respecto al Producto Interno Bruto de financiamiento o deuda externa, así que hemos revisado esos elementos. Tratamos de fijarnos también en lo que es el cumplimiento de los propósitos y los objetivos de gobierno. Al final, recuerde, ciudadanía, que la forma en la que hoy se estructura el Estado ecuatoriano es que debe haber una planificación. Esta planificación está condensada en un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo debe tener una proforma, digamos, debe estar canalizado en recursos, y lo que hay que hacer es permanentemente el seguimiento de que eso se esté cumpliendo. Así que eso es lo que pudimos hacer. En este momento, en cambio, nos abocamos a aprobar la ley de comercio, el Código de Comercio.
Esta es una ley importante porque condensa toda la materia que sobre comercio había. Desde los años 30, 40, Belkis, teníamos una legislación bastante caduca en ese sentido. Hablaba todavía, digamos, de la transportación naviera, cuando hoy, digamos, hay comercio electrónico y tenemos otros mecanismos, debía ser actualizado. Es un código que llega a tener cerca de 1.400 artículos. Es sumamente extenso. Por y lo técnico tanto, también se advertía. Técnico, efectivamente, absolutamente técnico, 1.400 artículos. Por lo tanto, está listo para ser puesto en el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional y ser votado. Pero evidentemente los asambleístas, muchos somos nuevos en esta comisión, necesitamos el tiempo de interiorizar bien esa ley antes de pasarla a la votación. ¿Qué quiere decir esto? Existe informe para segundo debate de este proyecto, pero ¿ustedes todavía van a hacer una revisión respecto del documento? Efectivamente, yo he pedido a la Asamblea Nacional, al presidente y al CAL, que se me autorice extenderme un poco en el tiempo para revisar ese informe. Recordemos a la ciudadanía que el tratamiento legislativo da que los asambleístas podemos hacer comentarios en el primer debate. El primer debate viene, se comenta y tenemos un tiempo que es holgado realmente para darse el primer debate al segundo debate. En este momento esa ley está para ser sometida al segundo debate. Cuando se somete al debate, ahí solo podemos hacer comentarios en la propia sesión, para que después de la sesión se recuperen esos comentarios y pueda ser ya votado por la Asamblea Nacional, la aprobación de esa ley. En esta Así revisión que que estamos ustedes, trabajando en eso. En esta revisión que ustedes hagan, ¿no se descartaría de pronto presentar algún alcance a ese informe, tomando en cuenta las consideraciones que se deriven de este análisis? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es un código que está bastante condensado. De todas maneras, los actores relacionados con el tema, sean de la economía popular, sean los actores privados, sean algunos que tienen interés sobre las temáticas de comercio, tienen algunas pocas observaciones, algunas las podemos acoger, evidentemente otras no, pero daremos paso a eso, pediremos un alcance, como ya lo hemos hecho, haremos seguramente una modificatoria, yo seré el ponente de esa ley, así que cuando plantee la ponencia de esa ley seguramente incorporaré ya algunos comentarios y quedarán el resto de colegas asambleístas también a la disposición de hacer comentarios al código si así lo tuvieran. Correcto. Hay otro tema que también ha centrado el trabajo al interior de la Comisión Asambleísta, Muñoz, y tiene que ver con este proyecto de ley para la optimización y eficiencia de trámites. Este es uno que ha generado mucha expectativa favorable en la ciudadanía. Al final nosotros lo que hicimos es revisar un proyecto que ya tenía la comisión, era un proyecto solamente de 3 artículos, que derogando 3 elementos facilitaba algunos trámites. Pero debemos reconocer, Belkis, que la recuperación del Estado, que ha sido muy importante en los 10 años del proceso político que nosotros somos parte, ha tenido la falta de poder lograr, no porque no ha habido voluntad, sino porque también este tema, bregar con la burocracia muchas veces es muy complicado. No hemos logrado todavía vencer la lógica de tramitología que tenemos en el sector público. Le pongo un ejemplo, ni usted ni yo debemos tener la obligatoriedad de presentar la copia de la cédula cuando vamos a hacer un trámite. De todas maneras, nos piden la copia de la cédula. Vamos con nuestra copia y tiene que ser a color. Después nos piden la copia de la papeleta de votación. Si queremos hacer algún trámite en el municipio, si queremos poner un negocio y si este negocio excede un determinado metraje, digamos, de área, ya nos dicen que dónde tienen que estar los parlantes, que cómo va a ser, que el permiso de bomberos. Todos seguramente son temas importantes, pero muchas veces necesitamos trabajar con el criterio que se llama ex post. Es decir, usted empieza mañana su negocio, hace todo lo que tiene que hacer como ciudadana responsable, debe cumplir la ley, yo le permito que opere, pero después envío una inspección para que verifiquen si usted cumplió las disposiciones legales. Si cumplió las disposiciones legales, evidentemente, ¿no es cierto?, sigue operando. En caso de no haberse cumplido las disposiciones legales, ¿no es cierto?, le pongo multas, sanciones o cierro su negocio. Pero ese que es un criterio de operar ex post, es decir, después de que usted ya está trabajando, muchas veces se lo hace en este momento ex ante. Es decir, yo no le permito abrir un negocio de venta de hot dogs, digamos así, porque no me ha presentado el permiso de dónde están los parlantes, el permiso de los bomberos, del permiso, ¿no es cierto?, de la señalética, el permiso de tal cosa, y evidentemente eso suele, digamos, entorpecer las dinámicas productivas de la gente. Pero allí, hacerlo de esta otra manera, como usted plantea, asambleísta, ¿no podría dar pie un poco a que los ciudadanos que emprendan este tipo de actividades un poco dejen al olvido el cumplimiento de estos requisitos? Claro que ahí lo que procedería sería el cierre o la inhabilitación para poder seguir operando, pero un poco ¿no dilataría todo el proceso?
Esto supone evidentemente un cambio cultural muy importante, tanto de la gente como de la burocracia, digamos, ¿cierto? Y cuando digo burocracia me refiero a los que trabajamos en el sector público. Así es. Hay mucha gente que utiliza la categoría burocracia, digamos, en un sentido peyorativo, ese nunca es el caso. ¿Por qué digo esto? Porque si mañana usted, insisto en el ejemplo, quiere ponerse un negocio, necesitamos una ciudadanía responsable que no evada, ¿no es cierto?, ni que quiera pasar debajo de la mesa sobre las disposiciones legales. Y que la misma autoridad también se encargue de hacer el seguimiento, porque sucede que esto en ocasiones no se cumple y entonces todo queda en la nada. Efectivamente, por lo tanto, como ciudadano usted debe decir, a ver, yo necesito poner extintores, tengo que poner extintores, no puedo jugar, digamos, con la seguridad mía ni la seguridad de las personas que yo voy a atender. La autoridad, en vez de demorarse 4 meses en darle a usted el permiso habilitante, debería demorarse una vez que usted ha empezado su actividad, evidentemente la tiene que registrar adecuadamente, todo eso, visitarle y ver que usted está cumpliendo. De no ser así, caben multas, caben sanciones. Pero una cosa muy importante, Belkis, cuando uno hace esto, cuando uno trabaja en este sentido, también debe tener grados de peligrosidad. Por ejemplo, qué sé yo, una bodega de almacenaje de productos tóxicos, por ejemplo, evidentemente ahí la cosa es distinta. Ahí no le puedo dar yo la aprobación si es que no he verificado que el sitio en el que va a instalarse esto ya cumple todas las disposiciones legales. Por lo tanto, digamos, hay que distinguir entre, insisto, la persona que quiere ponerse mañana un sitio para vender ceviches o, digamos, una gran empresa que quiere tener un sitio de almacenaje de elementos tóxicos. Los controles y la operación debe ser distinta. En la una le permito, le vigilo después, en la otra, en cambio, la de mayor peligrosidad, no le permito operar si yo no he verificado que esto sea así. Pero evidentemente esto supone un cambio de conducta. Aquí en la Asamblea Nacional, Belkis, a nuestros equipos de trabajo les piden, por ejemplo, que les pasen copia del del título universitario. Cuando tranquilamente esa información está en línea y podría haber una interconexión entre bases de datos, no sé. ¿Qué sentido tiene eso? La disposición de que si la institución le puede dar a usted el servicio en línea, ¿por qué le obliga a ir? ¿No es cierto? Debería permitirle que usted haga en línea. Hoy tenemos muchos servicios subidos en línea, pero al momento de pagar, ¿no es cierto?, me dice, vaya al banco. ¿Qué sentido tiene? Debería ya habilitarse una pasarela de pagos, como se llama técnicamente, para que esto suceda así. Así que es una ley que va a facilitar la vida de las personas. Quisiéramos que lo haga en todos los ámbitos posibles, pero al menos vamos a escoger algunos temas, ¿no es cierto? Los temas constructivos de los municipios, esto puede ser incluso que facilite el gran proyecto que tiene el presidente Moreno de Casa para Todos. Vamos a procurar que se facilite las operaciones comerciales económicas. Tal vez también hemos acogido todas las expectativas y las críticas que nos ha señalado la gente. Si mañana usted quiebra, Belkis, en su negocio, el que se puso hace un rato en el ejemplo que yo le dije, ahora es un lío, en cambio, para que usted liquide ese negocio, para que lo cierre. Claro, hay gente que en cambio dice, me piden que liquide también los trabajadores. Eso evidentemente se tiene que hacer, pues eso no está en discusión. Aquí lo que estamos hablando es de los trámites. Que si usted quiere abrir un negocio, tenga facilidad, que si usted quiere emprender, tenga facilidad, que si mañana pasado le va mal, pueda tener una posibilidad de reemprender y que no sea para usted un vía crucis cerrar el negocio en el que le fue mal. Correcto. Este proyecto de ley dentro de la agenda legislativa para este año. Para este año, sí. La proforma presupuestaria, de la cual seguramente vamos a hablar, porque es un tema que ya lo estamos trabajando. Terminamos la proforma, que seguramente la estaremos votando hacia final de agosto, ¿sí? E inmediatamente los primeros días de septiembre estaré ya poniendo en consideración de la mesa la discusión del primer articulado de la ley de trámites. Correcto. Ahora sí, concentrémonos en la proforma presupuestaria. Escuchábamos al presidente Lenín Moreno días atrás a hacer el anuncio formal respecto del contenido de la proforma. ¿Con qué elementos nos encontramos allí? Un poco cómo va a ser el trámite brevemente, asambleísta. A ver, yo lo que he procurado es que se verifiquen al menos los siguientes elementos. Uno, las disposiciones legales. Así es. Insisto, en las disposiciones legales es ingresos permanentes para gastos permanentes. En las disposiciones legales son los porcentajes que establece la Constitución para salud y para educación. En el caso de salud ya se cumplió la meta constitucional, de hecho eso incluso amerita una discusión posterior, que no se supere el techo que tiene el gobierno nacional de la deuda externa. Sobre esto ya se había generado todo un debate tiempo atrás, algunos meses atrás. Y todos los años se genera, digamos, en estos meses cuando viene la proforma presupuestaria. La buena noticia es que el Estado no tiene una deuda, digamos, que supera el techo
techo constitucional. No estamos llegando al 30% porque se sigue también los manuales que establece, si usted quiere, normas de contabilidad pública internacional, planteadas incluso por el propio Fondo Monetario Internacional. Verificamos eso, verificamos también que el programa de gobierno y los ofrecimientos del presidente estén de alguna u otra manera cargados en esa proforma presupuestaria. Una advertencia para ustedes en los medios legislativos y para la ciudadanía. En este momento vamos a aprobar la proforma del año 2017. Justamente yo sobre eso quería hacer una consulta un poco para que la ciudadanía lo entienda, porque dirán cómo es posible que en agosto, a mediados de año, se va a aprobar la proforma correspondiente a ese año. Un poco podíamos entender que esto responde al cambio de gobierno que se produjo en mayo pasado. Cada 4 años hoy hay una excepcionalidad en la ley y cada 4 años, ¿qué es lo que pasa? Hay cambio de gobierno. Y como hay cambio del gobierno, el que entra no tiene el tiempo suficiente de plantear su propia proforma presupuestaria, con lo cual el gobierno entrante trabaja con una extensión de la proforma presupuestaria del último año del gobierno saliente. ¿Qué significa esto entonces? Que quien presentó proforma presupuestaria para el 2016 fue el presidente Correa. En el año 2016, el presidente Moreno empieza a trabajar su 2017 con una proforma prorrogada y le corresponde en estos meses, aproximadamente agosto, septiembre, octubre, presentar la proforma. Generalmente lo que suele hacer el gobierno, lo que solía hacer anteriormente, es que presenta la proforma presupuestaria junta, es decir, la del año en curso y la del año siguiente. El gobierno ha decidido en este momento mandarnos hoy la proforma del 2017, con lo cual vamos a aprobar una proforma que ya siendo agosto, ¿no es cierto?, valida los meses anteriores y le permite al gobierno aplicar en los próximos meses. Pero después de un mes, seguramente el gobierno nos va a presentar la proforma del año 2018 y su programación hasta el 2021. Esta para el gobierno y para nosotros tal vez es de las proformas más importantes. ¿Por qué? Porque nos deja ver ya cómo va a utilizar los recursos en el 2018 y lo más importante, qué programa económico está avisorando para el 2021. Con lo cual ahí el manejo del déficit fiscal, el manejo de la balanza comercial, para que la gente nos entienda que es la balanza comercial, que debemos exportar más de lo que importamos. Al país, siendo dolarizado más aún, le deben ingresar más dólares que los que salen de su economía. Eso es importante fijarnos. Y también, evidentemente, que se asignen los recursos para garantizar los derechos de los ecuatorianos que están en la Constitución y el plan de gobierno que presentó el presidente Moreno. Correcto, y nosotros haremos el seguimiento justamente como medios legislativos respecto del trámite de este tema. Asambleísta, nos quedan unos pocos minutos apenas y para concluir me gustaría aprovechar su presencia también para hablar de una propuesta suya que generó debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y tiene que ver con esta propuesta de diálogo a la par, como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Lenín Moreno, pero un diálogo aterrizado entre la ciudadanía desde la Asamblea Nacional, contando con esa participación ciudadana. Un poco profundizar en aquello. Sí, presenté esa iniciativa, la había conversado con el presidente de la Asamblea, me dijo que proceda, que lo presente, evidentemente con mi bloque. Generó debate, pero un debate positivo. Sí. Tanto así que tuvimos, me parece que algunas abstenciones, pero ningún voto en contra, y fue una, digamos, resolución aprobada también con votos de los bloques de oposición. Así que estoy muy contento de eso. ¿Cuál es el sentido, Belkis? No podemos hablar 4 años de corrupción. No podemos, la gente no quiere. La gente quiere que resolvamos los problemas del trabajo, quiere que superemos, digamos, de una vez por todas la situación económica, que sigamos teniendo, como lo hemos tenido en los años anteriores, una economía dinamizada, un sector productivo que genera trabajo. Y qué mejor que hacerlo de la mano de los ciudadanos, conociendo la realidad de ellos. Efectivamente, ¿ya? No hay que inventarnos el agua tibia. Hay disposición en la ley de la legislatura, en la ley de participación, en el Código de la Democracia, tenemos que ejercer eso. Así que veo con buenos ojos que las distintas comisiones han empezado a definir ya su agenda de trabajo territorializada, invitar a colectivos para que les hagan sus propuestas sobre el tratamiento de la ley, y ahí lo que nosotros hemos dicho es la Asamblea no puede estar por fuera de un gran diálogo nacional. Lo que sí hemos dicho es que ese diálogo va a tener como temas los temas que se traten en esa comisión y como objetivo la alimentación de esa normativa. Así que vamos a hacer lo que la Constitución también nos exige, que es democracia participativa. Correcto, Pavel, y de nuestra parte todos los éxitos en esta gestión que prácticamente recién inicia de su parte y al interior evidentemente de la Comisión de Régimen Económico. Belkis, muchísimas gracias con su apoyo y evidentemente el de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con quien hemos podido conocer acerca de la gestión cumplida desde el inicio de este periodo legislativo y también las expectativas en torno al trabajo que todavía está pendiente por hacer. Amigos, gracias.
gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión.